páginas constituyen el anteproyecto de reforma del Código Penal. Evidentemente los que decidieron estar en contra de esta reforma no leyeron las 582 páginas, ni falta que les hace, porque pueden mentir a gusto con haberle hecho algún ojito a alguna de las páginas. Lo muy lamentable es que los que estarían a favor de este anteproyecto de reforma tampoco leyeron las 582 páginas, y entonces nos encontramos que en los medios, cuando se presentan los dos lados, digamos, de esta película, en realidad ninguno de los lados sabe a qué deben referirse exactamente. El anteproyecto es un trabajo extraordinario. De las 582 páginas, solo 200 son lo que sería el Código Penal propiamente dicho, es decir, lo que sería el articulado de un nuevo Código Penal. Pero las 400 páginas restantes son los fundamentos de los cambios que se van a realizar, las opiniones de todas las organizaciones que fueron consultadas, las opiniones en disidencia de todos y cada uno de los miembros de la comisión, que tienen unas intervenciones que realmente me han sorprendido. Digamos, no me sorprenden las intervenciones de un Arrañán, pero sí, por ejemplo, me sorprenden las intervenciones de un Pinedo, que por un prejuicio idiota que me atribuyo, por ser del PRO, yo lo minusvaloraba, cuando en realidad Pinedo hace intervenciones que son muy correctas, muy atinadas. Hay una intervención particularmente, que es la de María Elena Barbagelata, que como ustedes saben es la socialista que participa en este grupo plural que redacta el código, que se refiere al aborto, a la interrupción voluntaria del embarazo, como pocas personas se han referido en este país, con todos los antecedentes del tema, con una posición absolutamente clara y accesible en relación al tema. A mí me sorprendió porque yo no tenía mucha idea de quién era esta persona, y sorprende la honestidad de la presentación del código, porque todas las opiniones están recibidas, incluso, fíjense, esta comisión se reunía, ellos 5 se reunían 2 veces por semana, hace 1 año y medio. Ellos recibían mails, bueno, pues mails de todo, mails con gente que decía pena de muerte, o mails con gente que decía el aborto sí, el aborto no. Bueno, ellos todos los mails que han recibido los vuelcan en el anteproyecto, ¿sí? Para que no quede ninguna opinión sin reflejarse en este anteproyecto. El trabajo es de una honestidad intelectual tal que podría servir para estudiar derecho penal en la facultad, porque además es una visión absolutamente moderna del derecho penal, frente a un derecho penal como el que tenemos nosotros, que está desarticulado, que ha tenido cantidad de reformas, que tiene cantidad de leyes que lo modifican, y donde se ha perdido la función que debe tener el derecho penal. Porque en realidad la pregunta que habría que hacerse antes de empezar a debatir sobre el código, digo, en los medios o donde fuera, es ¿para qué sirve el derecho penal? ¿Para qué sirve? Porque hay cosas para las que no sirve en absoluto y son de las que más se habla. El derecho penal sirve, por ejemplo, se lo acusa al anteproyecto de proteger al delincuente, ¿no? Y es verdad, el derecho penal, sí, una de las funciones es proteger al delincuente. ¿De qué? De la vindicta pública, de que le incendien la casilla, de que le apedreen la casa, o de que lo maten en una paliza en un grupo de personas. Pero también protege, por esa misma razón, a la sociedad, porque una sociedad del ojo por ojo, diente por diente, es una sociedad de delincuentes. Además, protege el ámbito de la libertad individual. Porque vamos a ver, la regla general es la libertad. La regla general es el artículo 19. Es que hagamos lo que se nos venga en gana. Esa es la regla general. El Código Penal es justamente el ámbito que establece el poder del Estado de limitación de nuestras conductas. Es muy
muy importante que haya un código y que las conductas prohibidas estén escritas, para que nunca podamos ser juzgados ni condenados por conductas que no son las que están en el Código Penal, y todos podamos tener acceso a ellas. Y además, la otra función que tiene el Código Penal es ser una tabla de valores. Y esta es la función que tal vez privilegia en su imaginario, en su imaginación, Zaffaroni, cuando emprende esta tarea. Una tabla de valores que está primero y que está después en la sociedad, porque eso conforma una sociedad. Está primero la libertad, la dignidad, el patrimonio. ¿Cómo organizamos nuestros valores? El Código Penal, al ser una lista de valores, de bienes jurídicamente protegidos, es una verdadera radiografía de la tabla de valores de una sociedad. Fíjense que el viejo código, el tejedor, digamos, el que nos rige, tiene como valor máximo la vida, y lo hace por imperio constitucional. Y sin embargo, es decir, los delitos contra la vida. Sin embargo, en este código, el código Zaffaroni, voy a decir para abreviar, el primero, el mayor de los delitos, son los delitos contra la humanidad. El mayor de los delitos es el genocidio. El genocidio es más grave que el delito contra la vida, que el delito individual. El genocidio es la voluntad, las acciones dirigidas a la desaparición de un grupo de personas por razones políticas o de discriminación. Entonces, él establece una tabla de valores en donde, por ejemplo, los nuevos valores, yo digo, por ejemplo, las picadas, que son valores se está protegiendo un valor que es un orden social determinado. Las picadas están en el Código Zaffaroni, como también están los delitos contra el orden económico. Yo les sugeriría a los economistas que no que lean las 582, página que realmente no se lo puedo sugerir a nadie, pero que lean la parte de los delitos contra el orden económico, porque realmente es un salto progresivo. ¿Y por qué hay un salto progresivo? Porque lo que hace Zaffaroni es que nos está cambiando el sujeto del delito. El sujeto del delito en la Argentina es un morocho que es joven y vive en una villa. Basta ver las cárceles para darse cuenta que ese y no otro es el sujeto del delito. Pero cuando yo estoy hablando de delitos contra el orden económico, cambia el sujeto del delito. Y aparece un empresario, un exportador, cambia el sujeto. Entonces, yo pienso, sospecho, que esta reacción tan violenta contra un anteproyecto que no se ha leído en su mayor parte, proviene de esta existencia de nuevos delitos que cambian un sujeto. Y también proviene de otras cosas, la cárcel. Fíjense, no se nos ha ocurrido otra cosa en relación al delito que la cárcel. Es decir, privar a la persona que ha delinquido de un derecho que es el derecho a la libertad. No podemos enorgullecernos de eso. Sobre todo no podemos enorgullecernos de nuestras cárceles, porque nuestras cárceles, en un país abanderado en materia de derechos humanos, nuestras cárceles son lugares donde se violan cotidianamente los derechos humanos. ¿Sí? Nosotros sabemos perfectamente que una persona que entra por un delito leve a la cárcel, cuando sale está habilitado para cometer un delito de cualquier gravedad. Eso lo sabemos. Entonces, Zaffaroni legisla también para esa circunstancia. Y por eso, ustedes escucharon lo de la reincidencia. ¡Qué barbaridad! Que quitó la reincidencia. La reincidencia prácticamente ya no existe en ningún lugar del mundo, porque la reincidencia, que significa que si cometiste un delito anterior y tuviste cárcel por ese delito y cumpliste con tu condena y volvés a cometer otro, yo inmediatamente te agravo la pena o bien te privo de la posibilidad de una libertad condicional. ¿Sí? Bueno, evidentemente se está juzgando dos veces, se está violando el principio non bis in idem, que dice no se puede juzgar dos veces un delito. Yo cometí un delito y lo pagué. Pero es que además se viola el principio de la inocencia, porque yo no me puedo defender de mi pasado. Yo puedo defenderme de lo que cometí hoy y me estás acusando hoy y puedo, a ese efecto, desarrollar todos los medios posibles que hacen a mi defensa, siendo que
es el que esté al frente, que tiene que probar el delito y no yo. Pero ¿cómo me voy a defender de mi pasado? Por eso Zaffaroni elimina la reincidencia, pero a cambio de eso pone el cumplimiento completo de la pena. Las penas que están en el código, en el anteproyecto del Código Penal, todas ellas deben cumplirse en su totalidad. Lo que pasa es que hay otras formas de pena que no son las privativas de prisión, como son trabajos para la comunidad, o la obligación de una residencia en un lugar lejano al lugar donde se es proclive a la comisión de ese delito. Es decir, la pena no puede tener que ver la misma pena para el cual mata a su mujer en un episodio de homicidio violento con el que roba en los supermercados. No puede ser que ambos tengan la misma pena, que sea privación de la libertad y que uno diga 6 meses, el otro 10 años. Porque cualitativamente los delitos son distintos. Entonces también las penas para los delitos deben ser cualitativamente distintas y adaptadas al delito. Zaffaroni dice, para delitos que tengan penas menores de 3 años, vamos a pensar en penas sustitutivas de la privación de libertad. ¿Sí? Vamos a pensar en cómo se rehabilita esa persona. Porque puede ser que sea consiguiéndole un trabajo que se rehabilita esa persona. ¿Sí? No metiéndolo en una cárcel en donde probablemente, además del sufrimiento que eso le va a implicar, va a salir capacitado para la comisión de otras cosas o de peores delitos. Ya digo, yo no propongo esta lectura, yo la he hecho, me ha llevado 15 días, no soy penalista, estaba esperando que hubiera algún penalista que interviniera en carta con mucha más autoridad que yo. La última vez que estudié Derecho Penal, lo estudié en la Confitería de las Artes, tenía 23 años, estaba sentada ahí con un mini short, imagínense. De tal manera que mi conocimiento solo me permite acceder a esa lectura. Pero puedo garantizar que este trabajo que ha hecho esta comisión, este trabajo honesto, bien pensante, pensando sin duda en otra Argentina, sin duda en una Argentina más justa, no puede ser vapuleado por los medios, por gente que ni siquiera tiene acceso ni conocimiento de qué consiste el trabajo. Ese es el mensaje y es lo que quería decir.